Vamos a dar inicio a esta actividad saludando muy especialmente a las queridas abuelas y referentes de la asociación que hoy están presentes, al igual que a los compañeros y compañeras del programa Universidad y Derechos Humanos y de la editorial de la universidad, que fueron eslabones fundamentales para esta realización. La historia de abuelas es una edición ampliada y actualizada de la publicación La historia de abuelas, 30 años de búsqueda, 1977-2007, lanzada ya hace más de 10 años. Es un libro institucional producido por el área de prensa y difusión de la asociación. La actualización histórica estuvo a cargo de Guillermo Wolf y la producción a cargo de Natalia Manterubianesi y Clarisa Veiga. Esta nueva edición, además, es un trabajo conjunto entre la asociación y el programa Universidad y Derechos Humanos con la editorial de esta misma casa. El libro reconstruye al presente la extensa historia de lucha de las abuelas y ser sus coeditores representa para nosotros un gran honor, pues lo entendemos como un reflejo del compromiso que nuestra universidad tiene con los derechos humanos y muy especialmente con las queridas abuelas. Contamos con un panel de lujo, integrado por Estela de Carlotto, presidenta de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo desde 1989. Es maestra y ejerció en el nivel primario. En noviembre de 1977, su hija Laura Carlotto fue secuestrada por el gobierno de facto, autodenominado Proceso de Reorganización Nacional, que asoló nuestro país entre 1976 y 1983. A raíz de la desaparición de Laura, en abril de 1978, comenzó a participar en las actividades organizadas por las abuelas de Plaza de Mayo. El 25 de agosto de ese mismo año, los militares le entregaron el cuerpo sin vida de su hija y desde allí Estela comenzó con la búsqueda de su nieto, a quien su hija había bautizado Guido, y de los demás niños y niñas apropiadas por las fuerzas militares durante el cautiverio de sus madres. El 5 de agosto de 2014, Ignacio Montoya Carlotto supo que era el nieto de Estela, hijo de Walmir Montoya y Laura Carlotto, y así restituyó su derecho a la identidad. Estela de Carlotto es reconocida nacional e internacionalmente por su incansable lucha por la memoria, verdad y justicia, y como referente de la defensa de los derechos humanos. Leonardo Fossati Ortega restituyó su identidad en 2005. Fue de los que buscó su historia. Con la sensibilidad que lo caracteriza, en una clase de teatro decidió hacer algo con sus dudas. Se acercó a la filial de Abuelas La Plata y luego de los trámites y análisis correspondientes supo que era hijo de Inés Ortega y Rubén Leonardo Fossati. A los 28 años, Leonardo se incorporó a la filial La Plata y abrazó la lucha por la memoria, la verdad y la justicia, y por la restitución de la identidad de los nietos y nietas que faltan. Hoy es miembro de la Comisión Directiva de Abuelas, referente de la filial La Plata y responsable del espacio Ex Comisaría Quinta, el centro clandestino de detención donde su mamá, con tan solo 17 años, lo dio a luz. El libro La historia de abuelas narra parte de su historia y da cuenta de su rol, junto a otros y otras, en el traspaso generacional y la continuidad del legado de la lucha de las imprescindibles abuelas de Plaza de Mayo. Alfredo Alfonso es rector de la Universidad Nacional de Quilmes, licenciado en Comunicación Social por la Universidad Nacional de La Plata y magíster en Periodismo y Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Barcelona. Es docente de grado y posgrado de la Universidad Nacional de Quilmes y de la UNLP. Codirige el programa de investigación Tecnologías Digitales y Prácticas en Comunicación y Educación de la UNQ y codirige el Instituto de Estudios de Comunicación Aníbal Ford de la UNLP. Cuenta con una gran trayectoria en cargos de gestión dentro de la UNQ, habiendo sido director de la licenciatura en Comunicación Social entre 2003 y 2004, vicedirector del Departamento de Ciencias Sociales desde el 2004 al 2008, secretario general por 8 años consecutivos hasta el 2016 y vicerrector desde el 2016 al 2021. Es también un consecuente militante por los derechos humanos, lo que se refleja tanto en el prólogo que aportó para esta nueva edición de la historia de abuelas, como en el trabajo diario para construir una universidad más inclusiva. Rodolfo Blardinelli es licenciado en Sociología por la Universidad de Buenos Aires, es profesor consulto de la Universidad Nacional de Quilmes, director del programa Universidad y Derechos Humanos del 2015 a la fecha y del Centro de Derechos Humanos Emilio Mignone de la misma universidad. Su trayectoria en la Universidad de Quilmes incluye también la dirección durante 2 periodos de la licenciatura en Comunicación Social, la creación y dirección de la obra social de la universidad también durante 2 periodos y la Secretaría General en
entre 2004 y 2007. En la actualidad dirige el proyecto de investigación y desarrollo Educación en Derechos Humanos en la Universidad Pública Argentina, Implementación y Comunicabilidad de la Educación en Derechos Humanos. El uso de esta sala para la actividad que nos reúne fue posible gracias a la generosa colaboración de la CONAVIP, por lo que aprovechamos para agradecerle a su presidenta, María Teresa Bianchi, y a todo su equipo. Para comenzar la presentación, le damos la palabra a Rodolfo Berardinelli. Muchas gracias. Hola, buenas noches. ¿Están dando esto? ¿Se escucha bien? Porque entra mucho ruido de... Bueno, como ustedes quizás sepan y como se anticipó, este libro no es el primer trabajo en colaboración que la Universidad de Quilmes hace con abuelas. Más vale, tenemos ya una pequeña historia de colaboración. Hay algún otro libro, hay un trabajo de investigación, hay 2 convenios marcos firmados. Hace un rato Estela me recordaba que por distintas actividades ha ido a la Universidad de Quilmes una cantidad de veces. Esa reiteración, por esa reiteración, o quizás precisamente, a pesar de esa reiteración, o quizás precisamente por esa reiteración, imagino que, no digo que en esta sala, pero imagino que habrá muchas personas, habrá muchos quienes se pregunten por qué una universidad nacional tiene que tener una trayectoria de colaboración tan estrecha con abuelas. Y no faltará tampoco en estos últimos días quien piense que esto es precisamente una demostración de que las universidades se han convertido en centros de adoctrinamiento. Desde una postura más amistosa, habrá quien atribuya esta corriente de colaboración a una afinidad ideológica, política, ética, o simplemente a una simpatía, a la amistad entre las autoridades de las 2 instituciones. Sin embargo, la respuesta a esa hipotética pregunta es diferente. La respuesta a esa hipotética pregunta es que la Universidad de Quilmes colabora con abuelas porque es su obligación hacerlo. Esa es la razón, y no es que no tengamos simpatía o amistad o empatía con abuelas, todo lo contrario, tenemos mucha empatía y mucha simpatía, pero no es por eso que colaboramos con ellas, sino porque es una obligación de la Universidad de Quilmes. Es una razón sólida, profunda e ineludible. Una razón que nos impondría colaborar con abuelas, aunque no existiera ningún tipo de afinidad con ellas. ¿Y cuál es esa razón y de dónde viene? Una primera pista nos la da la Ley Nacional de Educación del año 2006, cuando define la educación a la educación superior como la educación y el conocimiento son un bien público y un derecho personal y social. Reitero, la educación y el conocimiento son un bien público y un derecho personal y social. Pero más claro nos queda si pensamos no en el 2006, sino en el 2008, cuando las Naciones Unidas, a través de su organismo UNESCO, en la Conferencia Regional de Educación Superior de Cartagena de Indias, definió que la educación superior es un bien público social y uno de los derechos humanos. Ahora voy a reiterar nuevamente. La universidad es un bien público social y uno de los derechos humanos. Una definición, como ven, a contramano del pensamiento liberal y a contramano de los que, pensamiento liberal o no, hacen de la educación un negocio, de los que entienden la educación como un bien transable. Y que personas que trabajan activamente para volver atrás esa concepción de la universidad como uno de los derechos humanos. Por suerte, en la misma UNESCO, en la Conferencia Regional de Educación Superior,
de 2018, esta vez en la ciudad de Córdoba, Argentina, refrendó totalmente los términos de lo que había declarado en el 2008. Entonces, si la universidad misma es uno de los derechos humanos, si los derechos humanos son ahora la sustancia misma de la universidad, si son su razón de ser, la universidad no tiene ninguna otra alternativa que convertirse en un agente activo de la ampliación, la promoción y la defensa de los derechos humanos. Ahora, si queremos asumir esta definición de la universidad como uno de los derechos humanos, la universidad se convierte naturalmente en un colaborador incondicional y siempre presente de las instituciones de derechos humanos. Mucho más especialmente si esa colaboración se objetiva en un libro que hace a una de las demandas básicas de los movimientos de derechos humanos, como es la memoria, como es la consolidación y la preservación de la memoria. ¿Cómo podría entonces la pregunta se revierte, no es por qué la universidad colabora con abuelas, sino cómo podría la universidad no colaborar con abuelas? Claro que la definición de la universidad como uno de los derechos humanos no solo va a contramano del pensamiento liberal, sino que va a contramano de los 1000 años de la universidad, de los 1000 años de historia de la universidad. Va a contramano del objetivo con que se creó, de la forma en que se la concibió y cómo desgraciadamente se la concibe todavía en muchos lados. Eduardo Rinesi, el querido profesor Eduardo Rinesi, dice que la universidad ha sido durante 1000 años una máquina de fabricar élites. Esto, como el mismo Rinesi dice, no está ni bien ni mal, es la historia de la universidad. Lo que estaría mal es que siga siendo una máquina de fabricar élites. Y estos 1000 años de fabricar élites le han dejado a la universidad una imprenta tan fuerte, una impronta muy difícil de remover. Tanto es así que un movimiento de renovación de ideas tan fuerte, un movimiento de democratización tan fuerte como fue la reforma universitaria del 18, no pudo revertir totalmente esta concepción de la universidad. La definición entonces de la universidad como uno de los derechos humanos nos plantea un enorme desafío, una tarea enorme. Nos tenemos que desprender nada menos que de 1000 años de historia y tenemos que repensar a la universidad, tenemos que refundar a la universidad sobre la base de los derechos humanos. La tenemos que pensar desde los derechos humanos. Otro profesor amigo y querido, Fabián Salvioli, dice que tenemos que encarar una nueva reforma universitaria. Una nueva reforma universitaria que nos permita revisar, por ejemplo, las carreras y las materias que dictamos, porque no es del todo seguro que todas las materias que dictemos respeten los derechos humanos. Por lo menos deberemos revisarlas en su contenido y en la orientación con que las damos. Debemos seguramente revisar la forma y la pedagogía con que damos las materias. Los profesores, sobre todo, debemos repensar la pedagogía con que damos nuestras materias. Y debemos repensar también muchos de los criterios con que la universidad se rige. Cuando digo esto, pienso en la meritocracia. Me resulta difícil pensar en una concepción, me refiero a la meritocracia, tan alejada de los derechos humanos. Y además, como no puede ser de otra manera, la universidad se encuentra inmersa en una sociedad que está plena de problemas y de distintas formas de violaciones de derechos humanos. Y esas violaciones y derechos humanos que ocurren en la universidad necesariamente nos permean, nos atraviesan, de una manera tan fuerte que muchas veces, desgraciadamente, aún dentro de la universidad, naturalizamos estas violaciones. Estoy pensando en, por ejemplo, cuánto tiene que hacer la universidad con respecto a la violencia, al racismo, al machismo, a la discriminación, al prejuicio,
al acoso, a la homofobia, al autoritarismo, y así puedo seguir. Todo este tipo de problemas tienen seguramente su expresión dentro de la universidad. Bueno, me fui un poco por las ramas, pero esto es lo que quería decir, lo que ya dije. La Universidad de Quilmes coedita, colabora con las abuelas, coedita este libro y va a seguir coeditando y va a seguir colaborando porque es una obligación, porque es su obligación hacerlo, porque es una de las formas en que la universidad entiende que está poniendo en práctica esta definición de la universidad como uno de los derechos humanos. Bueno, buenas noches a todas, todos, todes. Es un honor para la Universidad Nacional de Quilmes compartir esta presentación con Estela, con Leonardo, estando presente Victoria, y con todo lo que significa para nosotros las abuelas de Plaza de Mayo. La Universidad de Quilmes, como decía Rodolfo, tiene una historia importante vinculada al tema de derechos humanos, desde el Centro de Derechos Humanos Emilio Mignone, desde la obra de Emilio Mignone, Iglesia y Dictadura, que publicó la universidad, del libro de Baltasar Garzón, el documental sobre el obispo Jorge Novak, el pañuelo de la plaza que tenemos de las Madres de Plaza de Mayo, la colección Derechos Humanos que dirigen Baltasar Garzón y María Sonderegger, el libro Quilmes, la brigada que fue Pozo, el libro Los pibes del Santa, por la represión en un colegio de Florencio Varela, en un colegio secundario, el libro Arqueología del terrorismo de Estado en el partido de Quilmes, y el libro Ciencia por la Verdad del equipo argentino de antropología forense. Y también, por supuesto, nos une un fuerte vínculo con abuelas, como decía Rodolfo, ya que en 2010 el rector Gustavo Lugones, en nombre del Consejo Superior, entregó a Estela el doctorado honoris causa de nuestra universidad y, como dijo en ese momento, pasó a ser también parte de nuestra universidad. Hemos publicado con abuelas los libros Niños Desaparecidos, Jóvenes Localizados, 1975-2014, en el 2015, y El rol del periodismo en la restitución de identidades, de 2019, a los que se suma esta, por supuesto, valiosa colaboración. Aquí quiero agradecer especialmente a la editorial de la Universidad Nacional de Quilmes, a Leonardo Murolo, a Mónica, por supuesto también a Rafa Centeno, y a todo el equipo que trabaja y que se compromete y hace producciones realmente notables que nos llenan de orgullo. Somos una editorial del conurbano hacia el centro y somos orgullosos de eso, nos sentimos orgullosos por eso. También hemos entregado en 2016 el premio Nuevas Miradas de la Televisión a Estela por el ciclo Televisión por la Identidad. Y ahora voy a decir algo breve sobre el legado de las abuelas en la sociedad, algo que todos sentimos. Cuando pensemos la historia de este momento, cuando pensemos la historia de fines del siglo XX y principios del siglo XXI, o del siglo XXI, vamos a hablar de las abuelas como nuestras grandes próceres, de las abuelas como nuestras grandes referentes, no solo para pensar la solidaridad, no solo para pensar la memoria, no solo para estructurar cada gesto que nos lleve a pensar en el otro, no solo de manera individual, sino también por esa diplomacia de la amabilidad, esa inteligencia en esa diplomacia de abuelas, en esa diplomacia de Estela, con un objetivo claro que notablemente refiere este libro. Esta recuperación extraordinaria que es referencia mundial de nietos y nietas que se han ido recuperando y que es una profunda sensación de alegría cada vez que podemos contar una o uno más. Es muchísimo lo que es Abuelas. Abuelas es siempre un gesto de alegría, siempre un gesto de ternura, siempre un gesto profundo, inclaudicable y vigente. Por eso lo único que tengo que decir es gracias.
Buenas noches. Bueno, es un placer, un honor para mí estar siempre al lado tuyo, Estela. Muchas gracias a la Universidad Nacional de Quilmes por la colaboración permanente para con Abuelas, para con la edición de este libro. En este caso me toca hablar, por supuesto, con muchísimo orgullo, siendo parte de esta institución, pero estando la presidenta de la institución, no voy a ahondar en la historia de las abuelas, sino en lo que significó para mí la historia de las abuelas y lo que generó en mí poder hoy en día, al igual que otros nietos y otras nietas, acá está Victoria Montenegro, poder acompañarlas en estos pasos, acompañarlas en esta lucha y aprender permanentemente a cada paso. Cuando se habla de palabras como memoria, como verdad, como justicia y como amor también, de estas 4 palabras, sinceramente, lo primero que se me viene a la mente son las abuelas de Plaza de Mayo. Porque además se me vienen a la mente en situaciones adversas, muy adversas, en situaciones dolorosas, que es cuando más difícil resulta sostener el carácter, ¿no? Cuando fui conociendo la historia de las abuelas, primero con otra identidad, allá en mi adolescencia, en una crianza en la ciudad de La Plata, en un colegio donde no se hablaba absolutamente nada de este tema. Me tocó conocerla por los medios de comunicación, en líneas generales, desde un lugar de lucha, de resistencia, de reclamo. Luego, por diferentes marchas de la Lonche de los Lápices en La Plata, yo me crié muy cerquita de la Facultad de Bellas Artes, y ahí empecé a conocer un poquito la historia de las abuelas de Plaza de Mayo. Por supuesto que después atravesó mi vida entera, porque no solamente gracias a la tarea de las abuelas yo restituí mi identidad, sino también mi familia. Hoy están acá mis 2 hijos más chiquitos que tienen su verdadera identidad gracias a las abuelas de Plaza de Mayo. Por eso siempre decimos que esta historia de las abuelas, esta historia de la que habla este libro, bueno, a la Universidad de Quilmes la vamos a necesitar muchos años más porque las abuelas siguen escribiendo historia en este país y siguen restituyendo identidades y siguen llenando de contenido estas palabras de memoria, verdad y justicia. Porque solo para nombrar alguno de los hitos que han realizado las abuelas, y siempre que tengo oportunidad lo nombro, porque todos conocen, o muchos y muchas de los argentinos, conocemos la historia de los organismos de derechos humanos, la historia de lucha de las madres, de las abuelas, de los familiares, de los hijos. Pero la lucha de las abuelas no solamente fue plantarse, hacer el reclamo en plena dictadura cívico-militar, con todo lo que eso significaba, con todo el dolor de la pérdida de un hijo o de una hija, salir a pedir justicia, salir a pedir la verdad, dónde están nuestros hijos y nuestras hijas, en una situación de riesgo de vida. Pero las abuelas no se quedaron solamente, y digo solamente con, suena mal, porque suena a poco, no se quedaron con ese enorme reclamo, arriesgando sus vidas, sino que pusieron todo su compromiso, toda su inteligencia y todo su amor al servicio de esta búsqueda. No dejaron esta búsqueda en manos de las autoridades, por supuesto mucho menos en años de dictadura cívico-militar, sino que se las ingeniaron para juntarse, para conocerse, para darse fuerza, para apoyarse unas a otras y además para salir a buscar con todo lo que tenían. Y algunos de esos hitos son ni más ni menos que los avances científicos a partir de la creación del Banco Nacional de Datos Genéticos. Yo cuando me toca dar charlas en colegios
o en espacios para la memoria, como los que tiene Abuelas de Plaza de Mayo, donde los colegios nos visitan, hago mucho hincapié en esto, porque las abuelas lograron un avance científico que no existía en el mundo. Por supuesto que gracias a la ayuda de la comunidad científica, no solamente en Argentina, sino en el resto del mundo, en Estados Unidos, pero lograron algo que no existía, porque había que generar algo que no existía, porque el avance de los años hacía cada vez más difícil esta búsqueda y poder identificarnos a nosotros que al principio podían identificarnos por un lunar, por una foto de bebé, pero el tiempo pasaba y esto tornaba imposible esa identificación. Bueno, ellas lo lograron. Ellas lograron también, a partir de la instancia de Abuelas de Plaza de Mayo, generar el equipo argentino de antropología forense, donde es este equipo quien logra identificar a la generación de nuestros padres. Y es ahí donde están, en muchos de nuestros casos, nuestra sangre y la de nuestra familia, para que cada vez que aparezcan restos en fosas comunes y que haya que identificarlos, hay un equipo de profesionales que lo hace y que devuelven a sus familias esos restos que aún hoy muchos de nosotros y de nosotras estamos buscando. Y cuando hablamos de justicia también fue a instancias de Abuelas de Plaza de Mayo, por ejemplo, uno de tantos juicios, como fue Plan Sistemático de Robo de Bebés, donde luego de las leyes de impunidad, una persona como Jorge Rafael Videla volvió a la cárcel gracias a un juicio impulsado por las Abuelas de Plaza de Mayo, por los equipos técnicos de las Abuelas de Plaza de Mayo, y genocidas como Jorge Rafael Videla y otros tantos volvieron a estar donde nunca tendrían que haber salido, que es la cárcel común. Entonces, esto que muchas veces es pasado en alto, porque fueron tantas cosas las que realizaron las Abuelas de Plaza de Mayo y verdaderamente son un mojón en la democracia argentina, porque a partir de esta lucha muchas cosas en democracia fueron cambiando gracias a ellas. Es la importancia de la edición de estos libros, ¿no? Para que el paso del tiempo no lo vaya poniendo en color sepia estos logros, sino que estén siempre vigentes. Y en mi caso personal son un ejemplo de vida indudablemente, no solamente por esto que les comentaba antes, que voy a estar agradecido de por vida a ellas, porque me dieron la oportunidad de conocer mi identidad, mi verdad y conocer a mi familia, sino porque verdaderamente las tengo presentes todos los días, en cada desafío que me pone la vida, en situaciones dolorosas que muchas veces están a la vuelta de la esquina. Yo pienso en ellas, en las abuelas, en mi familia. Me presentaron justamente contando que mi mamá me tuvo a mí en un centro clandestino de detención a los 17 años. Bueno, eso a mí me da mucha fuerza, porque al igual que las abuelas, lograron dar vida, lograron salir adelante en las peores situaciones y con el peor dolor. Y en estos tiempos que corren en la República Argentina, no nos podemos permitir desesperanzarnos, ni un segundo ni un minuto, porque las tenemos a ellas que nos marcan el camino. Así que estas pequeñas historias, estas pequeñas referencias que doy, están en este libro. Y este libro ojalá pueda ser leído por todos los estudiantes de los colegios secundarios, para poder saber que a pesar de la oscuridad, siempre hay gente como las abuelas que te iluminan el camino. Así que muchas gracias, abuelas. Hola, buenas noches, queridos amigos. Muy emocionada porque todo esto me llega al alma, al corazón,
y uno a esta edad se vuelve más frágil para estos sentimientos, pero nos ayuda a seguir viviendo, nos ayuda a seguir luchando, porque hay gente que nos quiere, que nos ayuda, que nos acompaña, que nos entiende. Y ya no somos muchas las abuelas, muchas ya no están en el cielo, en una estrella, otras están enfermitas, pero las que estamos, ya sea en la sede central o en las filiales, trabajamos, a veces más sentada que en movimiento, pero siempre con esa experiencia que tenemos de 45 años de lucha, que es toda una vida. Es toda una vida que pasó como tenía que pasar. Las abuelas no somos mujeres distintas a las demás mujeres. La mujer tiene una fuerza dentro y cuando le tocan lo más querido y sobre todo los hijos, sale una leona que saca las garras y defiende a su cachorro. Nos tocaron los hijos. ¿Cómo íbamos a quedarnos? ¿Llorando? De ninguna manera. Yo siempre digo, para poner un ejemplo, ya que de mí se trata como si yo fuera especial, yo soy una más. Tengo el aire docente, me encanta compartir, me encanta hablar serena y mansamente y claramente sobre todo, sin querer convencer, sino que del propio razonamiento del que escucha venga el saber que esto no tiene que volver a pasar. Yo he sido maestra, directora de escuela, y el amor por la infancia lo tengo todavía. Hace muy poquito estuve, unos días atrás, en la provincia de Neuquén, donde me dicen, vamos a descansar, mis hijos, y me hacen trabajar una barbaridad, porque dicen, un ratito y te vas. Me llevaron a una escuela, y no fue un ratito, fue toda una jornada, porque reviví con esos guardapolcitos blancos, esas miradas y esa viveza que tienen los chicos hoy en día, que contestan con una sabiduría que es no me asusta, sino digo, hay que cuidarlos, hay que enseñarles, pero dejarlos que hablen porque ellos quieren hablar. Hablaban ellos más que yo. Me interrumpían, querían contarme de su propia abuela. Me regalaron papelitos, florcitas de papel con mensajes. Fue no una entrada y salida como estaba propuesta de una escuela, decir hola, qué tal y chau, sino me regalaron un acto maravilloso de poder entender que ellos sabían que estaban hablando con una abuela de Plaza de Mayo. ¿Y por qué me llamaban abuela de Plaza de Mayo? Las maestras le habían contado, más suavemente a los pequeños, más seriamente a los más grandes, qué pasó para que nazca este movimiento de mujeres sobre todo. Bueno, esas cosas me animan a seguir, a saber que con más fuerza que nunca debemos decir que no vamos a permitir que pase nuevamente lo que tuvimos que pasar nosotros. Este libro yo lo agradezco a la universidad, es una de mis universidades, tengo unas cuantas, pero Quilmes fue una de las primeras. Y saben que también ahí pasó algo extraño, donde me he cruzado sin saber que era mi nieto, con mi nieto, que fue a tocar el piano en esta universidad. Ni pensar que yo podía decir, porque yo miraba
buscaba en los rostros, pero en el rostro de Laura. Y él no se parece a la mamá, se parece al papá. Pero tiene mucho de la madre, por supuesto. Y entonces yo me fijaba más, sabiendo que era un varón, y quizá nos hemos rozado. Pero el tiempo dijo, no, espera un poquito más, Estela, seguí luchando. Lo encontré, lo encontramos. Y no paré, y ni voy a parar para encontrar los 300 que faltan. Pero lo que pasa es que somos poquitas ahora y Estela queda como Estela. Yo soy una más. No trabajé yo sola, trabajamos todos. Las abuelas, los abuelos y las familias, y después los nietos que fuimos encontrando. Al principio algunos me odiaban, ¿no es cierto? Me odiaban y veían esa bruja que está ahí, que acá venían, y alguien le decía, no, mirá, bueno. Y ahora no me la puedo sacar de encima. ¿Qué premio más grande que ese? Que esa nieta, porque estoy hablando de una, pero hubo unos cuantos. Uno de ellos dijo un día, ¿qué hace esta mujer acá? Él estaba en Abuelas. ¿Qué hacía él? Él era un nieto recuperado. Porque había una resistencia en ese encuentro donde la apropiación era tremenda. En algunos casos fueron feroces y malos, degenerados algunos de estos uniformados. Otros, por suerte, vivieron con familias de no militares, familias comunes, que quizá también les dijeron, hay un chiquito, sin contarle de dónde. Y el caso de mi nieto es uno de ellos. Se criaron con un matrimonio muy humilde de campo, que por supuesto le dio amor. Y yo nunca le negué que lo siga queriendo, porque cuando abuela se encuentra un nieto es para hacerlo libre y que viva como quiera, con quien quiera, y haga lo que él libremente puede hacer de su vida. Le damos la identidad para la libertad, no para decirle no hagas, no vengas, anda, no. Ahora, muchos se acercaron, y con ellos fuimos aprendiendo de su crecimiento, sus necesidades, sus confidencias, y para ayudarlos siempre, siempre para el bien. Y ahora, que tenemos ya 45 años de lucha, ya quedamos muy pocas abuelas, y hicimos cambio en los estatutos de nuestra institución para poder hacer ingresar a los nietos como parte de la comisión directiva. O sea que los nietos ahora dirigen nuestra institución, la mayoría de ellos, con sus conceptos novedosos, con sus formas modernas de trabajar, con sus intereses sanos, y nosotros dirigimos, sigo siendo la presidenta, y somos 3 abuelas las que podemos estar, cuando nos sentimos bien, en esas comisiones directivas. Y esta pandemia que tuvimos, que nos mortificó dejándonos en ausencias profundas, que nos han cambiado, que nos cuesta volver a ser como éramos. Se pierde la memoria, se pierde el contacto con una realidad cotidiana que estamos acostumbradas, porque desde que yo estoy en la asociación con otra abuela siempre, yo era vice, había una presidenta, después
la presidenta renunció y quedé, me eligieron y me siguen eligiendo hasta la eternidad. Y he viajado por todo el mundo. Hemos viajado, no se imaginan hasta qué lugares de este planeta para buscar ayuda cuando acá todavía había dictadura. ¿Corríamos riesgos? Sí, pero teníamos la protección de los abogados, que el CEL se constituyó en ese grupo de profesionales para ayudarnos en todo lo que era la denuncia, los habeas corpus, porque al principio los hacíamos nosotros. O sea que fuimos aprendiendo y sumando. Por eso cuando me ha tocado, y ahora hace poco, muy poquito antes de la pandemia, visitar países de Latinoamérica, en este caso hablo de Guatemala, donde los aborígenes, los originarios, están rogando con lágrimas por la búsqueda de los desaparecidos de hace 50 años, que están en las montañas y quién sabe dónde. ¿A quién le piden? Al Estado. La última vez que estuve con ellos, y viendo la conducta que hay que tener con a quien le corresponde, que es el Estado, ayudar al encuentro de esos restos o de esas vidas, en el caso nuestro, les dije, no lloren, lloren en casa. Todas lloramos en casa, todas extrañamos, nos duele, hay una llaga, pero cuando salimos a la calle y tenemos que enfrentar al que es sordo, no hay que llorar. Metan miedo, vayan con fuerza, abran los brazos, no digan ustedes no, vengan ustedes, unan, sumen, amenacen con movilizaciones y con el amor que tienen por esos huesitos que quieren besar y enterrarlos según sus costumbres. Y yo creo que un poquito escucharon, es lo que se me ocurrió decirles, porque si no quedan siempre encerraditos y lloran, y bueno, los tienen ahí llorando y los mandan a la casa. No se muevan, no abandonen la lucha. No fue fácil para una madre, con el amor y el dolor de la desaparición y muerte y enterrar una hija, no le pueden decir, no vaya, no haga, no piense, porque nunca lo hubiéramos hecho. Por eso digo, las mujeres que hoy tienen tanta trascendencia, no solo acá en la Argentina, sino en el mundo, tenemos una leona adentro y nos tocan un cachorro y nos volvemos bravas. Pero no para el odio, la revancha o la venganza. Nada de eso. Es memoria, verdad y justicia. La justicia de la Constitución, no la de la mano propia. Ningún padre mató a nadie. Ninguna abuela o madre o familiar fue a la plaza en la época de la dictadura y después también a la Plaza de Mayo los jueves, a esa ronda con figuras patéticas donde un Fidel estaba colgado y llevando banderas en la espalda para decir, aquí estamos. Fuimos con un pañuelo blanco, que es el símbolo de la maternidad, un pañal que nace para que nos conozcan y que ya conoce el mundo qué significa ese pañuelo. Y lo seguimos haciendo. La pandemia nos desestabilizó,
Yo tengo 91 años, voy a cumplir 92, ya es una edad brava. El cuerpo no da, el corazón y la cabeza dan como si tuviéramos 20 años a veces. Yo quisiera hacer cosas como hacía cuando tenía esa edad. Pero están ellos, están los nietos que nos reemplazan, los nietos que inventan, los equipos técnicos. La institución Abuelas es una institución que tiene 90 y tantos personas a disposición en 11 equipos técnicos, cada uno en su función, de presentaciones espontáneas, de búsqueda, de investigación, de difusión, de psicología, de la parte de justicia. Todo es un grupo de trabajadores donde no descansamos ni los sábados ni los domingos. Yo tengo a Pablito, que es mi secretario, lo tengo que nombrar. Él, un gran compañero, que me acompaña sábados, domingos, a la hora de dormir, a la hora de bañarse, yo lo molesto. Y él me responde, tiene una memoria privilegiada y además ya no es un secretario, es parte del programa institucional, del que no vamos a bajar los brazos mientras tengamos vida. Ahora, atención, ¿qué voy a decir? Que mientras existe una abuela, manda a la abuela, ¿eh? Ah, sí, yo con el dedo de director así, les digo, manda a la abuela. Sí, claro que sí, pero una abuela que escuche, una abuela que acompañe, una abuela que abrace, una abuela que diga, no me parece, pero ustedes tienen razón. Esta juventud maravillosa que nos acompaña, que muchos están acá, acompañándonos hoy en entrega de este libro. Léanlo. Yo no le voy a decir lo que contiene porque es mi vida y la vida de todos. Cómprenlo también. Y yo el agradecimiento de que esto era me dice que era una fotografía en blanco y negro y tiene ahora una presencia, no son abuelas, son todas compañeras de lucha las que están acá. Por lo menos una puede ser que está medio atrás, pero las demás son todas compañeras de lucha. Algunas ya no están, pero igual nos acompañan. Bueno, ¿qué les puedo decir? Sigamos trabajando para que en nuestra querida Argentina nos sintamos todos amigos unos de otros. ¿Hay diferencias? Gracias a Dios, sí. Qué terrible si todos pensáramos lo mismo, ¿no? ¿Hay gente mala? Sí. Ya sabemos combatirla. Con la pluma, no con la espada. Con la pluma. Y siempre la palabra amor. Amor. Cuando uno ama, entrega el corazón, entrega la vida, la confianza, la intimidad, todo. Como hemos recibido amor, acá tenemos el ejemplo, en esta querida universidad, fue una de las primeras que me dio el honoris causa y que me invitó a muchísimas actividades y muchas otras que crecieron también, nuevas, de jóvenes. Las universidades son el lugar de la perfección de la raza humana. Ahí sí se enseña, hay que enseñar primero no a la sabiduría en sí, sino a cómo usarla para el bien de todos.
quizá estos que están en la ronda mala de la vida, lo que ponen esa figura de un cadáver con mi cara, para alentarme dicen, te alarga la vida, Estela. Pero a mí no me hace gracia ver un cuerpo negro con una cara. Yo pienso, ¿qué beneficio le ven? ¿Qué sienten los malos? Si entendemos que todos somos argentinos y vivimos en la patria grande, la nuestra, y nos comprometiéramos a cada uno de los jóvenes que ellos, los malos, engañan, para saber cómo tienen que ser como ciudadanos, tendríamos el país que soñaron los 30.000, nuestros queridos desaparecidos. Hay que hacerlo. Mi palabra es seguir, querernos, convocarnos, ayudarnos y sentirnos hermanados para que esa palabra, que es la palabra santa, sea una realidad. Nunca más. Muchas gracias.